a Dios, queriendo aprender. Recording is on. Queriendo aprender, Señor, de ti, queriendo de alguna u otra manera conocer tu palabra y conocer lo que tú has querido que nosotros encontremos a través de la lectura, Señor, de esa revelación que tu Espíritu Santo quiere darnos a nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, papá, queremos principalmente darte gracias por nuestra vida, darte gracias por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nuestra familia, Dios, por permitirnos estar aquí en esta noche. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos hecho cosas que delante de tus ojos no están bien. Dios, perdónanos. Toma nuestro corazón, toma nuestra vida, toma nuestra alma, Señor, y permítenos acercarnos cada vez más a ese ser, Dios, que tú quieres que nosotros seamos. Gracias por este tiempo. Te pido que seas tu Espíritu Santo llenando este lugar, llenando, Señor, esta clase, que podamos aprender lo que tú has querido, Dios, que a través de este libro que vamos a estudiar, tu iglesia sepa, papá. Así que nos abandonamos en ti creyendo que grandes cosas vamos a aprender en esta noche y que lo mejor, tu presencia nos va a acompañar en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, iglesia, estamos aquí para hablar de la carta a Tito. Ya pues hemos avanzado bastante y la idea es que hoy podamos terminar este libro. Este es un libro corto. Un libro bastante cortico, les voy a ir compartiendo la información, pero lo más importante es poder entender qué quiso decir Pablo en este libro. Por favor, me dicen si se está viendo la pantalla. ¿Me confirma alguien? Bien. ¿Sí se ve? Sí se ve. Listo, Sí, gracias. se ve clarito. Perfecto. Entonces, no siendo más, vamos a empezar. Vamos a desarrollar este libro. Sabemos pues obviamente que es una carta paulina y en esta carta Pablo pues busca animar a Tito, pero enseñarle pues a través de esta carta que le dejó cosas que la iglesia tenía que saber para poder continuar. Ya vamos a ver un poquito el contexto histórico, vamos a hablar de la enseñanza, del contenido de la carta, pero nos vamos a ir con un mensaje importante y pues me gustaría que hiciéramos muchas preguntas porque lo podemos conectar con otros libros que ya hemos visto y al final vamos a entender qué es lo que Pablo quería enseñarle a Tito y a la iglesia con relación a su conducta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar el contexto histórico y geográfico del libro de Tito. Esto fue un viaje misionero que Pablo y Tito hicieron juntos para poder establecer el evangelio entre judíos y gentiles. En la oportunidad pasada, en la que yo les hablé un poquito de la diferencia entre gentiles y judíos, de pronto recuerdo un poquito el concepto. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, es decir, que no venían del pueblo judío, generalmente eran griegos o de otras regiones, pero no tenían una formación de judío, o sea, no estaban obligados al Torá, al Antiguo Testamento, sino que llegaron a Cristo a través de la predicación de los apóstoles de Cristo Jesús. Les pido una excusa que voy a pasarme para otra habitación por una bulla que está aquí. Me excusan, por favor. Un segundito. Listo, qué pena. Me dicen si ya se escucha bien. Sí, pastora, se escucha bien. Gracias, pastora Teresita. Qué pena, sino que colocaron prendieron un equipo aquí al lado y eso distrae. Pero bueno, como les iba diciendo, vamos a seguir hablando del contexto histórico. Aquí está el mapita, podemos ubicarnos
nos vamos a ubicar en donde dice Creta, y ahí se ubicaba la iglesia que Tito presidía, es decir, Tito era un pastor, era un líder de la iglesia de Creta, o sea, era quien pastoreaba esa iglesia en Creta. Entonces podemos entender en el contexto histórico que Pablo escribe ese libro o esa carta para Tito, y se presume pues que haya sido escrita entre el año 63 y el año 65 después de Cristo. ¿Y qué dicen los historiadores o pues todos los que estudian o estudiaron ese viaje misionero de Pablo? Pues sabemos que Pablo lo hizo en 3 viajes y un viaje a Roma. Entonces, él lo escribe aparentemente, pues lo ubican mientras Pablo viajaba después de ser liberado por primera vez en una cárcel romana. Ya nosotros vimos que Pablo estuvo preso. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta fecha o esta época? Que fue uno de los últimos libros que Pablo escribió. ¿Y para quién lo escribe? No lo escribe para una iglesia en específica, como por ejemplo a Éfeso o a Galacia, sino que lo escribe directamente para Tito. Lógicamente que como Tito presidía una iglesia, pues ese mensaje iba a ser transmitido a la iglesia de Creta. Aquí está el contexto del libro. Como les decía, es una epístola pastoral. Tito no era judío, Tito era un gentil, o sea, no fue criado en el judaísmo, sino en Grecia, pero a pesar de todo conoció de Cristo Jesús y empezó a presidir la iglesia de Creta. Los historiadores también nos cuentan que era un tiempo difícil, la iglesia estaba pasando dificultades porque había mucha herejía o habían falsas doctrinas acerca de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? La herejía es conceptos que son contrarios a los dogmas de la iglesia. Entonces, había mucha confusión, ya eso también lo hablamos cuando hablamos del libro de Gálatas, pero esa confusión que se estaba presentando, esas dificultades, tenían desanimado a Tito. Y por esa circunstancia específica es que Pablo decide escribirle esta carta a Tito para animarlo y aconsejarlo. Como nos cuentan en el contexto, pues probablemente es uno de los últimos libros que Pablo escribió porque no son mencionados o correlacionados en otras cartas paulinas, como en algunas otras que sí se mencionan. Pero eso no quiere decir que Pablo pues no lo haya escrito, ya sabemos que lo escribió y si está en la palabra pues es un libro que viene inspirado por Dios al hombre. Debemos entender también que a Tito Pablo lo dejó en Creta para corregir cosas que no andaban bien. Como les dije ahorita, la iglesia estaba presentando una crisis y esa crisis que tenía desanimada a Tito. Y como les dije, pues Pablo escribe esa carta para eso. No hay de pronto, no debemos buscar un motivo. En algunas otras iglesias, pues sí habían, por ejemplo, errores doctrinales o habían circunstancias que se estaban presentando de persecución al creyente y eso fue lo que hizo que Pablo las escribiera, pero en este caso sencillamente fue una carta para animar a Tito a seguir en el propósito de Dios, a seguir presidiendo la iglesia y lo mejor, llevar un mensaje que a pesar de que fuera de mejorar conducta, porque ya vamos a ver los temas, nunca perdiera de vista el evangelio de Cristo Jesús. O sea, aquí hay una ilustración pequeña, pues no es que tenga que ser así, pero bueno, aquí les coloco un ejemplo, porque esta carta pues se dirigió además de Tito para gentiles y judíos. No había diferenciación, o sea, no era para judíos o era para gentiles, sino que era para ambos grupos. ¿Y quienes conformaban tanto los judíos como los gentiles? Los ancianos, los jóvenes, incrédulos, esclavos y familias. Debemos ubicarnos un poquito en el contexto geográfico y de espacio y tiempo que teníamos, pues antes había la esclavitud y de hecho pues Pablo se refiere mucho aquí también a la devoción o la sujeción que debe tener el esclavo, pero vamos a ponerle contexto porque pues, sabemos que actualmente la esclavitud está prohibida, pero lo podemos llevar de pronto a un plano de obediencia y no por eso lo vamos a dejar de estudiar en esta oportunidad. Es importante saber que Tito pues fue una persona o un personaje bíblico. Se dice que falleció hacia el año 69 después de Cristo y fue el destinatario de la epístola a Tito que hizo Pablo de Tarso. Ya les dije que pues tenía un origen griego, no era judío y los historiadores nos dicen probablemente, pero bueno, sabemos que sí fue así,
que fue convertido al cristianismo por el propio Pablo. Entonces ahí vamos a leer ahora, ahora que desarrollemos cada capítulo, porque apenas son 3, cómo Pablo consideraba a Tito, y Tito, a pesar de no haber nacido en el judaísmo, se convirtió al cristianismo, creía fielmente en el Evangelio de Cristo y tuvo la oportunidad de ser pastor de la iglesia de Creta. Entonces, ya vamos a ver aquí cómo se divide el libro. Es un libro bastante corto, de hecho, nos va a dar tiempo de leerlo todo, porque solamente son 3 capítulos cortos, o sea, son 2 hojitas, nada más. Pero a pesar de que es un libro bastante corto, trató temas muy importantes para la iglesia y sobre todo para el pastorado, para los pastores. ¿Por qué? Porque en este libro Pablo le recuerda a Tito las características que debe tener el obispo, es decir, el líder o el pastor, y los ancianos de la iglesia. Pero ahorita las vamos a ver una por una, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cómo se conforma su familia. 2, otro tema importante es que nunca deja de lado la sana doctrina, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y el evangelio como tal, o sea, que saber que somos hijos, entender, como ya hemos aprendido, que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe y no por las obras que nosotros hagamos. Y otro tema importante que trata Pablo para Tito es la conducta apropiada que debe tener el creyente. Entonces, no siendo más, ya vamos a hablar como tal del libro. Como les decía, es una carta o una epístola pastoral, es decir, que va dirigida a un pastor o líder de la iglesia. Y esa epístola de Tito nos da la primera evidencia de que la iglesia se había establecido en Creta, como les dije ahorita, en el mar Mediterráneo. Eso lo puedes encontrar en Tito 1:5, ahorita lo vamos a leer, pero ahí dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces ya tenemos una evidencia que Tito se encontraba en la isla griega de Creta y que ahí pues estaba la iglesia que él presidía. Otra característica de este libro es que Tito tenía la responsabilidad de llamar a nuevos obispos en la isla. Pablo nombró algunos de los requisitos espirituales para los obispos. Ahorita lo leemos bien porque eso es uno de los temas que vamos a tratar. Pero Pablo fue muy enfático en explicarle a Tito cómo debía ser ese obispo o ese líder, qué debía hacer, qué no debía hacer, y además cómo eso que era le iba a dar autoridad, inclusive para poder ser celoso de las cosas de Dios. Y vamos a aprender un poquito de eso ahorita. Otra característica del libro es que además Pablo le dio consejo específico a hombres, mujeres y siervos acerca del comportamiento apropiado. Ahí vamos a ver cómo Pablo le dice a los ancianos que les expliquen o les ayuden a los jóvenes a tener comportamientos adecuados como creyentes. Lo mismo a la mujer que ya es sabia y que es un poco mayor, explicarle a la mujer joven cómo tiene que actuar. Y es de pronto un tema más de conducta, pero no por eso deja de ser importante y no por eso deja de ser un libro inspirado por Dios y por su palabra. Así que es bueno que nosotros como creyentes, como miembros de esta iglesia, también con mucha madurez recibamos la información que está en este libro y la podamos entender, no la miremos de pronto desde un punto de vista literal, pero sí comprender qué es lo que quería el Señor decirnos con estas palabras. Entonces ya lo vamos a ver ahorita. Eso lo encuentras en Tito 2, del 2 al 10. Ahí nos hablan toda la sana doctrina y también del comportamiento, de cómo debe ser el comportamiento de los miembros de la iglesia. También es importante saber que en este libro nos representan atributos o características de Dios. Nos dice que Dios es bueno, que es amoroso, que es misericordioso, que cumple sus promesas y que es un Dios verdadero. Todo eso lo puedes encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 3 y ahorita lo vamos a leer con calmita. Pero es importante saber que además de darnos códigos de conducta, de contarnos cómo tienen que ser los obispos y los ancianos en la iglesia, de hablarnos de sana doctrina y de salvación, nos muestran las bondades de nuestro Dios. O sea, nunca se pierde el norte, que es saber que Dios nos ama, que Dios nos entregó a su Hijo en sacrificio y que a pesar de todo eso es un regalo que no merecemos
y que antes no lo teníamos y por eso de pronto vivíamos de una forma, pero ahora que lo tenemos que vivir diferente. Entonces nunca debemos olvidarnos de lo amoroso y misericordioso que ha sido Dios con nosotros, y eso Pablo lo resalta muchísimo en este libro, más que todo para animar a Tito, porque como les dije, Tito venía de un desánimo a causa de los problemas de la iglesia. Entonces, cuando muchas veces tú te sientes así, que no comprendes lo que está pasando a tu alrededor, que de pronto estás empezando a dudar, nunca debes dejar de lado lo que ha hecho Dios en tu vida, las promesas que Él tiene para ti, y además sus atributos, o sea, adorarlo por lo que Él es, porque a pesar de todo va a cumplir en ti su promesa y su palabra no falla. Entonces eso es un mensaje además de esperanza para el creyente, y creo que es bueno resaltar que además de los temas que les dije, nos presentan a Dios como lo que es para nosotros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar del capítulo 1. El capítulo 1 tiene 16 versículos, que los vamos a leer todos, pero básicamente en esta parte Pablo le da instrucciones a Tito de ordenar a líderes de la iglesia, es decir, de formarlos y escogerlos. Y dice cuáles son esos requisitos que el obispo debe tener. Pablo también le da instrucciones a Tito de corregir las herejías, es decir, lo que está contrario a los dogmas o a la doctrina, sana doctrina de Cristo Jesús, y de amonestar a los maestros falsos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso lo vamos a ver en Tito 1:16, ya les dije que lo vamos a leer todo. Si alguno va teniendo alguna pregunta, no duden en abrir su micrófono y hacerla, porque bueno, contamos con tiempito para ello. Entonces les agradezco también eso, no les dé pena, o si tienen algún comentario. Entonces, aquí está un resumen del capítulo 1. Pues yo tengo aquí la versión Reina Valera, pero esto lo saqué de la Nueva Traducción Viviente, que es como lo más fundamental. Entonces vamos a ver qué requisitos le dijo Pablo a Tito que debía buscar en un anciano o en un obispo. El primero es: el anciano debe llevar una vida intachable. Y tú dices, bueno, ¿cómo así una vida intachable? O sea, uno no se puede equivocar. Y no nos están diciendo eso, sino que en lo posible ese anciano debe tratar o haber tratado de hacer todo bien en su vida. ¿Por qué? Primero, porque ya tiene un conocimiento de la palabra, ya ha sido salvo, ya ha sido restaurado, ya ha sido redimido, y ya tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, por tenerlo, conectamos un poquito con lo que yo les explicaba la vez pasada. Inclusive no vas a estar pendiente a la ley, sino saber lo que es bueno y lo que es malo, porque el mismo Espíritu Santo vive en ti y te lo está diciendo. Y eso te debe llevar a ti, indiscutiblemente, a tratar de llevar una vida intachable, sin tachas, sin manchas, sin problemas. Entonces el obispo tenía que tener una vida intachable, tenía que ser una persona fiel, en este caso fiel a su esposa y sus hijos, fiel a su esposa. Bueno, ahí les doy el contexto porque pues la mujer no podía ser obispo o no podía de pronto presidir una iglesia. Ya por eso les dije que miremos las circunstancias en contexto. Aquí en este momento no era permitido. Entonces solo hablaban del obispo en masculino, en varón. El varón debía serle fiel a su esposa, o sea, debía ser un hombre fiel, monógamo, y sus hijos debían ser creyentes que no tuvieran una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. La otra versión nos dice: tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, fíjense que también es importante que el obispo o el pastor o el líder no solo fuera intachable, no solo fuera fiel, sino que su familia fuera el reflejo de eso bueno que él debía hacer. Tú dices, es difícil porque pues tú no puedes controlar lo que el otro haga. De verdad que aquí también nos dicen que una familia que está con el Señor, que tiene unos principios cristianos, pues debe procurar que eso se refleje en su comportamiento. Fíjense que aquí nos dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. Yo sé que no es fácil, lógicamente no somos perfectos, pero por eso es que es importante saber que si tú eres líder, si tú eres obispo, tú tienes que tratar en lo posible de llevar esa vida. Y no es un invento de los pastores, no es un invento no sé, de cualquier otra persona, sino que la misma palabra te está diciendo cómo tienes que ser. Tienes que ser irreprensible, tienes que ser intachable.
También nos dice que el obispo no puede ser arrogante o no debe ser arrogante. Y sí vemos de pronto comportamientos así, pero son errores del ser humano y no es lo que Dios quiere. El obispo no debe ser iracundo, no debe emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Y eso es muy importante para las personas que de pronto aún dudan, bueno, es que yo puedo seguir tomando, yo puedo seguir haciendo esto. Bueno, fíjate, aquí nos están diciendo que el obispo no debe emborracharse, ni debe tener actos violentos, ni debe tener actos de ira. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos en las oportunidades anteriores. Si tú ya tienes el Espíritu Santo en ti, si los frutos del Espíritu están en ti, tú no debes ser iracundo, porque eso no viene del Señor. Eso son, pues, digamos que actitudes de la carne, las obras de la carne, pero lo que viene del Señor, los frutos del Señor, dentro de Dios está, por ejemplo, tener mansedumbre, tener dominio propio. Y cuando tú eres una persona iracunda, tú no te controlas a ti mismo. Entonces nos llama el obispo a no tener ira, a no tener arrogancia, a no ser deshonesto, y eso es muy importante. No entraremos en detalle en esto, pero simplemente debe tener esas características el obispo. Y al contrario de esas actitudes que no son, siempre tiene que ser una persona que reciba huéspedes en su casa, o sea, que tenga, digamos, que empatía con el otro, que pueda alojarlo, que ame lo que es bueno, que le agrade lo que es bueno. Esto en específico se lo voy a leer, Reina Valera, del Tito 1, del 7 al 8, dice: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí leí el 9 enseguida, pero lo que nos está diciendo es que todas las cosas que tiene que ser justo, tiene que ser honesto, tiene que ser irreprensible, debe ser un buen anfitrión, tiene que amar las cosas buenas, tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Y esto es importante porque todas esas actitudes que tenga el obispo, todas esas conductas buenas, le van a dar una autoridad para poder hablarle a los demás. Pues esa autoridad no es autoritarismo, sino que le permite, por esa vida intachable que lleva, por esa vida buena que lleva, primero ser testimonio para otros, y segundo, que las cosas que diga sean tenidas en cuenta, porque tú dices, bueno, como una persona, por ejemplo, que tiene ciertas actitudes que no vienen del Señor, me va a venir a hablar a mí que no las haga, por ejemplo. Entonces siempre está como esa dicotomía, y ahorita vamos a ver cómo el mismo Pablo le está diciendo en el 2:8, y lo vamos a leer, que ese adversario o esa persona que te escucha no va a tener nada malo que decir en contra tuyo. ¿Y eso qué lo hace? Un testimonio correcto. Entonces fíjense que si tú tienes un buen testimonio, vas a poder animar a otros, vas a poder enseñar sanamente y vas a poder incluso demostrar con tu propio testimonio por qué los demás están equivocados. El capítulo 1 también nos habla y nos sigue hablando, pues, de las personas que no, lo que no se debe hacer, y en esa parte pongo el contexto, dice: me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Esto lo hablamos en la iglesia de Galacia. Sabemos que eso es un error doctrinal, pensar que la circuncisión te iba a hacer salvo, pero en ese tiempo todavía se presentaban herejías o se presentaban inconvenientes en los que los judíos creían que eran mejores que los gentiles y que entonces ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Entonces el mismo Pablo le está diciendo a Tito que hay que callarlos, que no hay que dejarlos que sigan diciendo esas cosas, porque con su falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Esa es la versión de Nueva Traducción Viviente. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Eso lo encuentras, ya te voy a decir, en Tito 1, del 10 al 12, si de pronto quieres buscarlo. Entonces fíjate que ahí nos está diciendo: es la verdad, así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a los mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad.
Entonces ya hablamos de eso, como cuando el concepto del hombre pues quiere prevalecer ante lo que dice la palabra del Señor. Aquí en otra versión te lo leo. Tito 1 del 14 al 16, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí yo tengo la versión de Nueva Traducción Viviente que dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Entonces, en resumen, este libro 1 nos estaba diciendo cuáles son los requisitos que debe tener el anciano y el obispo y cuáles son los comportamientos que no debe imitar. Nos dice que si vemos esos comportamientos en una persona que se dice ser creyente, bueno, le decía a Tito en ese momento, es preciso que los calles o les tapes la boca, porque ese comportamiento de hombre lo que hace es alejar al resto de personas de la verdad de Cristo Jesús. Entonces, es importante también saber y comprender, a pesar de que venga de un líder o de un obispo, cuando la doctrina no viene del Señor. Afortunadamente, pues nosotros estamos rodeados de pastores y de líderes que conocen la palabra, que respetan la palabra, que no le agregan ni una coma ni un punto. Y yo creo que eso es una de las ventajas que podemos decir nosotros de tener nuestra iglesia, de saber que es una iglesia de sana doctrina. Si tú en algún momento de tu vida estuviste en un espacio, en una iglesia en donde habían cosas que no venían del Señor, sino del hombre, yo me imagino que en ese momento uno dice, bueno, Dios, tú te sientes que no es el lugar o tú sientes que algo está pasando. Lo mismo sucedía, o el mismo consejo le dio Pablo a Tito al decirle que debía callar esas personas y que debía buscar siempre que sus obispos fueran intachables, que vinieran de familias intachables, pero además de todo que tuvieran los frutos del Espíritu en sí, que no se dejaran llevar por las obras de la carne y que además con su testimonio pudieran exhortar a los demás y pudieran enseñar la sana doctrina. Entonces este capítulo 1 es bastante corto, pero muy diciente. Yo creo que por lo menos de mi parte aprendí muchísimo con él, porque muchas de las preguntas que yo tenía con relación a qué conducta debe tener un creyente, si había un manual, si había algo que hacer o no hacer, la misma palabra te muestra, te aconseja, te da sabiduría. Y tú a medida que la vas conociendo, vas entendiendo por qué ciertas cosas en tu vida deben cambiar y ciertas cosas pues están bien y otras no están bien. Entonces, yo siento que con esa intención Pablo lo hizo, mostrarle a Tito lo que debía enseñar. Y vuelvo y les digo, Tito era un gentil, Tito no nació con el Torá, Tito no lo cumplía. Pero eso no quiere decir que no pueda tener la facilidad de entender qué es lo que Dios quería para él como pastor, como líder. Y el mismo Espíritu Santo también estaba sobre él, porque sabemos que Cristo nos los dejó. Entonces yo me imagino que él debió levantarse de ese desánimo que sentía y pues empezó a buscar, a reclutar, por llamarlo así de alguna manera, esos obispos que iban a poder seguir haciendo la obra del Señor. Y llevándola a este momento presente, yo creo que todos estamos llamados a hacer un Tito en la iglesia, desde el lugar que tengamos, desde el liderazgo que estemos realizando. Y esto no lo digo como para que nos sintamos con derecho de pronto de juzgar a los demás, no. Fíjense que no es esto, es que con tu mismo testimonio tú puedas exhortar con enseñanza a los demás y convencer con una doctrina sana a los que de pronto están en una doctrina equivocada. Es un libro muy bonito. Por favor, si lo pueden leer, léanlo. No es largo, son solamente 16 versículos. Ya en el capítulo 2, Pablo se enfoca en la sana doctrina. Se enfoca específicamente en la sana doctrina y ya nos habla de las conductas. Entonces, fíjense que en Pablo alienta a Tito
a instruir a los miembros mayores de la iglesia que sean ejemplo para los santos más jóvenes. Antes de pasar al tema de los siervos, vamos a leer un poquito, vamos a leer Tito 2, a partir del versículo 1 dice, en Reina Valera, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso lo encuentras del 1 al 5. Después dice, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, pensándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y eso es lo que les decía ahorita. Si tú estás teniendo un testimonio irreprochable, si estás actuando conforme a la sana doctrina del Señor, nadie va a poder decir nada malo de ti. Pero si tú, por ejemplo, andas en chisme, andas en problema, siempre estás metido en donde están las cosas que no vienen del Señor, y luego después pretendes querer tener autoridad para decir algo que está mal, lo que va a hacer el adversario o la persona que te está viendo es avergonzarte. Pero fíjate que aquí le estaba diciendo Pablo a Tito que si tú estabas actuando de manera irreprochable y con sana doctrina, no van a tener nada que decir de ti, van a tener que dar una vuelta e irse. Entonces eso es muy importante saberlo, ahorita lo leemos un poquito mejor, porque también aquí encontramos, y como les decía lo del contexto, Pablo le está pidiendo a Tito que le enseñe a los siervos a someterse a sus amos. Eso lo encuentras en el 2.9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. En el 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y bueno, eso les digo que lo veamos un poquito en contexto, porque pues ahora no aplicaría. Pero lo importante es que nosotros, pues ahora vamos a ver también lo de las autoridades y debemos respetar las autoridades, debemos sujetarnos a esas autoridades aunque no nos guste. Y el Señor no lo dice por capricho, lo dice su palabra y eso también pues trae orden a las cosas de Dios. Entonces, miremoslo en contexto como les dije, no lo veamos desde el punto de vista de que entonces somos esclavos. También Pablo en este capítulo 2 le explica a Tito y le dice cuál es la forma correcta que los discípulos debían vivir al prepararse para el regreso del Señor. Y eso lo encuentras aquí en el 2.11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces ahí nunca dejan de hablarnos del sacrificio de Cristo Jesús, pero también le dice a Tito que sea un pueblo celoso de las cosas buenas del Señor. Y ahí damos un poquito una respuesta a preguntas de la clase de Gálatas, la pasada en la que yo estuve. No es que tú tengas que decirle a las personas lo que hagan, es que tú, cuando quieres que las cosas de Dios se hagan bien, y el mismo Espíritu Santo te muestra a ti y te dice sabiamente cómo corregir, pues tú no lo estás haciendo para juzgar a la persona, sino que tú lo que estás buscando ahí es que se hagan las buenas obras, es que puedas exhortar y puedas reprender. Ahora, la forma en cómo lo hagas es lo que va a hacer la diferencia en si viene del Señor o viene de ti como hombre. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque las iglesias tampoco es que van a permitir el pecado en sus miembros. Entonces es una delgada línea, pero mientras la tengamos clara, yo creo que no vamos a tener problemas como iglesia. Y tú lo haces y se supone que la intención de tu corazón es porque
amas a la persona, porque no quieres que se pierda, porque no quieres que perezca. Entonces pídele a Dios que te dé sabiduría, pero que también tu testimonio permita que puedas exhortar o puedas enseñar con una sana doctrina y que se sienta que lo haces es porque quieres que la iglesia esté bien y no porque viene de tu corazón. Entonces es importante eso, iglesia. Este libro es muy bonito también. Ya casi lo estamos terminando, el capítulo 2, pero bueno que tengamos en cuenta que lo que buscaba Pablo era hablar de la enseñanza que era correcta. Fíjense que le dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, o sea, a tener su dominio propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia, es decir, que los frutos del Espíritu se reflejen en ese hombre joven. ¿Y quién puede hacer eso? Perdón, en ese hombre mayor. ¿Y quién debía hacer eso? Tito, a través de la iglesia que presidía. Y bueno, aquí está lo de las mujeres en mayor contexto, como les decía ahorita. Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios, no deben calumniar a nadie ni emborracharse, deben enseñarle a otros lo que es bueno, instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en el hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente de lo que leímos ahorita. Y con tu ejemplo y con tu testimonio es la mejor manera de enseñarle al otro. Entonces eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Tito en ese capítulo 2. Aquí está la otra parte del libro, ya para terminar. En otra versión dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa, como les decía, es la promesa de Dios a nuestra vida. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Vamos a continuar ya con el capítulo 10, con el capítulo 3. Dice: ¿qué nos cuenta la palabra de Dios en este capítulo? Aquí ya vamos a hablar un poquito del sacrificio de Cristo Jesús, de lo que recibimos al tener ese sacrificio en nosotros, ejemplo, cómo fuimos justificados, y una que otra conducta que también debe tener el creyente. Pablo enseña que los miembros de la iglesia deben ser buenos ciudadanos y seguidores rectos de Jesucristo. Mediante el bautismo podemos recibir la vida eterna por medio de la gracia del Señor. Ahora, y eso ahí de pronto entramos un poquito en si debíamos estar o no bautizados para ser salvos. Ya eso lo tratamos, ya eso el pastor Carlos lo habló alguna vez, pero pues hay iglesias que dicen que sí tiene que ser, hay otras que dicen que no necesariamente has debido bautizarte, pero bueno, sabemos que el cristiano debería poder bautizarte. Ahora, eso no va a definir si recibes o no recibes la vida eterna, pero es un acto de confirmación de tu fe que es importante. Entonces, no vamos a entrar mucho en esa discusión, pero de todas maneras lo incluyo porque Pablo se lo dice a Tito en el libro. Ya se lo voy a leer para que lo vean. Me regalan un segundo. Aquí está. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que a nadie difamen, que no sean pendecieros sino amables, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndoos unos a los otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y aquí está, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él, tal sea pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, aquí yo no encontré ahora la concordancia, me disculpan por eso, pero aclaro que no es así, no sé esto porque tengo esta información aquí y la rectificaré, les pido excusa. Pero bueno, en este capítulo lo que nos estaba tratando de hablar el Señor fue que nosotros recibimos y fuimos justificados por gracia. Nosotros no recibimos esa salvación por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por la misma misericordia del Señor y esa misma misericordia de Dios al darnos su Hijo en sacrificio vivo, nos permitió ser lavados de todo pecado y ser purificados y ser justificados en la gracia del Señor. La palabra también nos sigue recordando deberes del creyente. Pues ya aquí le está pidiendo a Tito que le diga a los miembros de la iglesia que deben someterse y sujetarse a todos los gobernantes de las autoridades que tengan o que estén interpuestas, porque la misma palabra pues nos dice que vienen del Señor, así no estemos de acuerdo. Entonces aquí dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Eso lo vas a encontrar en Tito 3, del 1 al 3. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Lo vas a encontrar en Tito 3, 9, y dice, no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Entonces, es importante tener en cuenta eso, y yo creo que ahí está el tema de si tenías que, por ejemplo, cumplir las normas judías o no, y eso te hacía salvo, si tenías que circuncidarte o no, y eso te hacía salvo, y aquí podemos incluir si tenías que bautizarte o no, y eso te hacía salvo. Y fíjense que al final, ¿qué nos está diciendo? No pierdas tiempo en esas discusiones, en qué te hace o no te hace tener linaje espiritual o tener una importancia o ser líder o no ser líder. O sea, aquí te están diciendo que eso no te va a llevar a nada bueno, que es una pérdida de tiempo. Lo leemos Reina Valera, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y esto es importante que lo tengamos presente. Pablo le decía a Tito, al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha perdido, peca y está condenado por su propio juicio. La versión Reina Valera dice igual, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Yo creo que coloqué la misma versión en ambas, pero en otra lo que decía es que dale una primera oportunidad para que corrija, amonéstalo, una segunda oportunidad, y si no lo hace, por favor, no le prestes atención, ignóralo, creo que dice otra versión. Saber que si la persona sigue una y otra vez en su mismo error y busca dividir y busca hacer daño, lo que tú tienes que hacer es no prestarle atención. Y eso el Señor es súper claro en eso, porque donde hay división no está Dios. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque Dios no nos llama a ser
a tener rencillas, a estar todo el tiempo peleando, a estar todo el tiempo discutiendo. Más si se trata de temas doctrinales. Tú puedes combatir una doctrina con otra doctrina sana, pero si ya esa persona a la cual tú le estás tratando de hablar de la doctrina que es correcta, sigue con de pronto ese concepto equivocado, sigue dividiendo, sigue terco, sigue en rebeldía, sigue de pronto manteniendo su punto, tú no trates de convencerlo. Tú sencillamente ignóralo, deséchalo, y eso ya será problema de la persona. Entonces aquí Pablo le estaba haciendo muy claro con Tito, y yo creo que a veces, no sé, y los que son pastores aquí lo podrán saber, que muchas veces la oveja o la persona pues está equivocada, va como caballo cochero, no escucha un buen consejo, no escucha una advertencia, una exhortación, que incluso pues los pastores lo hacen con mucho amor y no por dañarlo, y luego la persona viene, peca y le sucede la circunstancia. Y tú dirás, bueno, pero es que es duro, tú no quieres que le pase eso a tu iglesia, a tus ovejas. Muchas veces eso es necesario para que la misma persona se dé cuenta. O de pronto, espero que no sea así, pero sucede que nunca lo haga y se condena por su propia actitud. Ya eso no es responsabilidad del pastor. Y se me viene a la mente, no recuerdo ahora cuál es el capítulo, los atalayas, los que veían el peligro, le avisaban al pueblo, pues sonando la trompeta, creo, el instrumento. Pero si ya ellos avisaban y nadie prestaba atención, esa sangre ya no iba a estar en cabeza de ese atalaya, o sea, ya el atalaya quedaba librado de esa responsabilidad, porque lo intentó, porque quiso amonestar, porque quiso advertir y no le prestaron atención. Bueno, esto es algo similar en este caso, y es lo que le estaba diciendo Pablo a Tito: hombre, deja de estar desanimado, deja de estar triste por lo que está pasando en la iglesia, con tu ejemplo habla, trata de exhortar, trata de enseñar, pero si hay cuestiones en las que hay necedad, en las que siguen persistiendo los problemas de doctrina, que si los judíos, que si los gentiles, tú sencillamente deséchalo y deja que la persona se pierda, porque ya intentaste con todas tus fuerzas hacerlo cambiar de opinión y no lo hizo. Entonces es duro, pero la misma palabra lo está diciendo. Lo puedes encontrar en Tito 3, del 9 al 11, si lo quieres leer. Aquí me faltó algo, y es que al final pues hay unas salutaciones y unas bendiciones finales de este capítulo, pero nos dice en el 3:14, se los dejo de lectura y abrimos un espacio de preguntas, si las hay. Dice lo siguiente: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y al final lo que le está diciendo Pablo a Tito es que le enseña a los demás que en vez de estar perdiendo el tiempo en doctrinas y en divisiones, se ocupen en hacer las cosas buenas. Se ocupen, en vez de estar viendo la vida del otro y cómo la lleva, en su propia actitud. Y esto también es un análisis para los que de alguna manera pues llegaremos a liderar o lideramos o tenemos puestos de liderazgo en la iglesia, o somos servidores, o estamos de pronto en un espacio ya no de ovejas, sino de servidor, a que podamos entender realmente que debemos ocuparnos en cosas buenas, que nosotros no estamos en esos lugares en los que podemos ser un poquito más visibles que los demás para juzgar, para reprochar, sino para ser ejemplo de los demás y poder de alguna u otra manera llevar el evangelio del Señor y llevar la sana doctrina. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Les dejo esta parte del temario porque fue lo que tratamos. Ya vimos las características que debía tener el obispo. Ya hablamos de la sana doctrina y ya conocimos cuál es la conducta apropiada que deben tener los creyentes. Y bueno, no siendo más, les doy las gracias por haber estado aquí en esta noche. Y si alguno tiene una pregunta, por favor, este es el momento para hacerla, o algún comentario. Muchísimas gracias y los escucho.
Gracias por la enseñanza, ha sido todo muy claro. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Meli. Ok. ¿No hay preguntas? Ok, bueno, listo. Vamos a orar para... Aquí. ¿Cómo? Pues no tengo nada que agregar, pero sí decir que me satisfizo mucho la explicación, muy clara, muy sencilla, muy bien presentado el orden, ¿sí? Y por lo demás, pues felicitar a la maestra. Gracias por la enseñanza. Gracias, pastor. Gracias. Bueno. Listo. Si no hay ya más comentarios o preguntas, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por haber terminado este tiempo en el que tú nos permitiste, Dios, conocer mucho más de tu palabra, poder aprender lo que Pablo quiso contarle o pedirle a Tito en su ministerio para que pudiera animarse y llenarse de esperanza. Gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque cada día nos enseña lo que debemos saber. Ni siquiera, Dios, tenemos que buscar en hombre, ni siquiera tenemos que buscar en otra parte, porque en ellas, Dios, encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestra iglesia, por nuestros pastores, Dios, por esos obispos que tú has puesto, Señor, para presidir la iglesia, porque sabemos, Dios, aún que tú les has dado toda esa voluntad, Señor, para ser obispos irreprensibles, para cumplir tu palabra y lo mejor, Dios, para exhortarnos y enseñarnos con amor lo que tú has querido para tu pueblo. Hoy te entrego sus vidas, Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, por todo, Señor. Nos gozamos en ti, en este seminario, Señor, en el que hemos podido aprender. Gracias, Papá de los cielos, por todo. Bendice cada una de las familias de esta iglesia, Señor. Cumple cada uno de los sueños de tus hijos y permítenos seguir congregándonos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Muchas bendiciones y que descansen, que tengan excelente noche. Bendiciones.